Bien, quiero orar primeramente antes de iniciar, así que inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu palabra, Señor, hoy toque nuestra vida, nuestro corazón y que nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para enfrentar, Señor, lo que resta de tu obra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que hoy tú esfuerces a aquel que está cansado, que le des ánimo al que está en desánimo, que levantes al caído, que perdones al que está afligido por sus errores y por sus faltas, y que hoy podamos salir renovados por lo que nos quieres decir, Señor. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús hoy nuestro corazón se convierta en tierra, Señor, fértil, y que esta semilla y esta palabra pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, si usted lo creyó, dígame fuerte amén y amén. Quiero tocar una reflexión para concluir y cerrar el tema que tiene que ver con el profeta Elías y su temporada de sequía en Querim y en Sarepta. Amén. Entonces quiero concluir esta miniserie con algo que me llamó la atención durante el día de hoy, y es qué hacemos nosotros como hijos de Dios con el tiempo que pasamos en medio de los procesos. ¿Qué hacemos nosotros mientras Dios termina la obra en cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros mientras Dios nos da una larga estancia en procesos y en pruebas que de pronto no estábamos preparados para enfrentar? Amén. ¿Qué hacemos mientras Dios permanece en silencio? ¿Qué hacemos mientras el Señor no abre puertas? ¿Qué hacemos mientras el milagro todavía no llega? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Si lo traducimos en nuestra cotidianidad o en nuestra vida cristiana, ¿qué hacemos? Nos preparamos para una casa de fe los martes, esperando recibir un momento especial en que alguien dé un testimonio que nos levante, una palabra que el líder lleve ese día. Esperamos nuestro miércoles de milagro a ver si ese día Dios aparece de una manera sobrenatural y provoca un milagro y abre una puerta y provoca una sanidad. Esperamos el viernes o el día domingo para que Dios definitivamente traiga una palabra, no solamente que me toque, sino que también abra las puertas y quebrante las tinieblas y haga algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Y a veces eso es como monótono. Miren acá, ¿sí o no es monótono? Todo el mundo conoce a Rose, ¿cierto? No sé por qué si un mosquito se atraviesa todo el mundo, ¿cierto? Si alguien se levanta, yo quiero que, porque estamos hablando de algo muy interesante, y yo lo dije el día domingo, y le dije, esta enseñanza no es para todo el mundo. Amén. Porque estamos hablando de uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento, hermano. Amén. Y cuando tratamos de describir lo que el profeta Elías hizo durante ese tiempo, me lleva a la reflexión de qué estamos haciendo nosotros mientras Dios se queda en silencio. ¿Cómo estás actuando mientras Dios se queda quieto? Porque no siempre que uno tiene grandes expectativas, como te he venido diciendo, a veces no lo vamos a lograr y a veces ni siquiera nos da ánimo de intentarlo, porque no tenemos la manera, la fuerza, la motivación en todo momento de querer perseverar en fe, de querer caminar en fe. A veces ni queremos venir a la iglesia por lo duro que nos está yendo, por lo difícil que estamos enfrentando, amén, por las puertas que se nos han cerrado. A veces nos cuesta hasta venir a la iglesia, nos cuesta orar, amén. Pero la reflexión de hoy y la conclusión a donde te quiero llevar, resumiendo todos los momentos que hacen parte de la letra menuda del proceso que Elías vivió, tanto en Querim como en Sarepta, nos van a ayudar a reflexionar acerca de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan bien. No voy a decir la palabra mal,
porque no creo que nadie lo quiera hacer mal. Creo que todos aquí de alguna manera queremos salir de la situación que estamos enfrentando y buscamos la manera a través de nuestra fe, sea correcta, sea equivocada, sea una fe fortalecida o sea una fe débil, estamos intentando hacer algo para que el cielo provoque un milagro. Amén. Así que es importante entender que no solamente Dios provocó que los cuerpos llegaran, no solamente Dios provocó que una viuda aceptara una palabra tan desafiante como la que el profeta le dio en ese momento. Amén. No solamente, escúchame bien, no solamente, porque cuando yo veo estos pasajes, entiendo que ni Elías se quedó quieto y la viuda tampoco fue indiferente a la palabra que el Señor entregó. Amén. Y a veces nos centramos en cosas que son importantes, pero que no son prioridad para Dios en medio de los procesos. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Me dice amén? Entonces hay que saber diferenciar entre lo que es importante y lo que es prioridad para Dios. Entre lo que yo deseo y lo que yo necesito. Amén. Entre lo que a mí me gusta y lo que Dios realmente quiere asignar para mi vida. Amén. Entonces, en esa enseñanza hay mucha sustancia que nos puede enseñar. Amén. Y hemos venido hablando de dependencia y hemos venido hablando de caminar por fe. Proverbios capítulo 19, verso 21, la Nueva Traducción Viviente dice, todos lo conocemos, puedes hacer todos los planes que quieras. Amén. Todos, yo creo que aquí todos tenemos planes. ¿Ok? Los casados tienen planes, los recién casados, de tener familia, de querer crecer, de tener un patrimonio, de querer avanzar. Los que ya están casados y llevan años, pues tienen el deseo de ver a sus hijos pues realizarse, de ver a sus hijos tener nietos, de conocer los nietos suyos en vida. Creo que cada quien indistintamente, aquellos jóvenes que están en este lugar, tienen sueños de alcanzar el éxito profesional, de ser de pronto personas influyentes en el medio que Dios le ha provisto para salir adelante, ¿cierto? Todos tenemos muchos planes. Indistintamente de lo que te he nombrado, creo que todos tenemos muchísimos planes, además de los especiales, de los personales, ¿ok? Porque si tú de pronto quieres ver a un familiar sano, también eso hace parte de los planes que tienes y eso hace parte de tu oración. Entonces, pero escúcheme bien, la Biblia me enseña que puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees que Elías no tenía planes diferentes a pasarse unas largas vacaciones frente a un arroyo espantoso, frente a una cantidad de árboles que me imagino que no tenían fruto, porque hablaríamos de que el profeta Elías se guindó en un palo y bajó mango y bajó aguacate y bajó? No, él tenía que esperar la provisión de Dios. Amén. Entonces yo creo que Elías tenía otros planes y era de seguir predicando en Samaria, de ir a una región y llevar el evangelio del Señor, de seguir quebrantando los reyes que se habían ido en contra del Dios de Israel. Pero Dios le dijo, te vas a tomar unas vacaciones. Amén. ¿Sabe? Y de alguna forma hemos tratado de mostrar a través de la palabra que muchas veces Dios no anula nuestros planes, no desmerita nuestros sueños, pero por alguna razón Dios coloca los de Él primero que los de nosotros. Amén. Entonces, cuando Proverbios dice eso, se cumple lo que estoy diciendo. Puedes hacer muchos planes, hermano. Téngalo en cuenta y déle la seriedad que esta palabra amerita. Porque muchos de nosotros, antes de pensar en qué quiere Dios para mi vida, hacemos planes. Amén. Antes de que Dios diga, te conviene esto, no te conviene esto, te conviene este negocio, no te conviene este negocio, te conviene este joven, no te conviene este joven, hacemos planes. Nada más dos amines. Amén. Antes de hacer algo, escúcheme bien, usted siempre tiene que consultar a Dios. Amén. Escúcheme. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer. ¿Qué significa?
que aunque tú lo quieras hacer en tu propia fuerza, Dios hará que prevalezcan los de Él. Amén. ¿Sabes? Si yo leo esta palabra y la parafraseo sin salirme del concepto teológico, significa que va a llegar un momento en que si yo no quiero tomar los planes como opción de vida, los planes de Dios, me va a doler cuando Él haga que sus planes prevalezcan sobre los míos. Alguien me dice amén, si lo puede decir, si todavía le queda aliento. Pero Dios hará que prevalezcan, amén. ¿Sabe? Pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo un plan tuyo que el propósito de Dios. No es lo mismo los sueños tuyos que los sueños de Dios. Amén. No es lo mismo el anhelo que tenía José de ser un joven y de salir del anonimato de su familia a que Dios le dijera: vas a gobernar una nación. No es lo mismo, amén. Estábamos hablando de un plan de José y Dios le colocó un propósito encima, amén. Un joven de 15 años soñó con ser pastor de ovejas, pero Dios dijo: vas a ser rey. Dios desbarató sus planes y colocó el propósito de Él, amén. Una persona de difícil hablar, escúchame bien, que estaba destinado al anonimato y al olvido, escúchame bien, como Moisés. Dios lo llamó cuando ya no era heredero del trono de Faraón, amén. Y todo el mundo se había olvidado de él y lo colocó como rey. O sea, Dios desbarató el anonimato y los planes de Moisés, que se había casado para ese tiempo, y le dijo: te voy a sacar de ese lugar y te voy a poner a liderar delante de 3 millones de hebreos para que lo lleven. O sea, Dios siempre hará prevalecer sus planes por encima de los de nosotros. Amén. Alguien quiere todavía y tiene la fuerza para decir: oye, voy a hacer lo que quiero. Amén. Pastor, pero es que estamos en la gracia y eso era bajo la ley. No, Señor. Y a veces pensamos que para este tiempo la gracia suaviza el carácter de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia enseña que Él es el mismo siempre y Él no tiene manera de variar y de cambiar. Amén. ¿Sabe? Lo que Dios provocó en el profeta fue tan impactante que tuvo que sacarlo del arroyo. Porque es que a veces nos acostumbramos a recibir y no a dar. Nos cuesta, porque durante ese tiempo Él se dedicó a recibir de Dios. Y Dios tuvo que secar el arroyo para moverlo del lugar. No es que Elías dijo: Señor, ya yo me cansé de ver lo mismo todo el tiempo. No, es que Dios tuvo que secar el arroyo. Y a veces Dios provoca o permite algunas sequías en nuestra vida para que usted pueda entender que los planes de Dios van a prevalecer sobre los planes suyos. ¿Me dice amén? Ahora, los planes de Dios se llaman propósitos. Los planes de nosotros se llaman sueños, anhelos, deseos de nuestro corazón. Y todo eso está bien. Pastor, pero hay una palabra que dice que Dios concede el deseo de nuestro corazón. Claro que sí, pero si se alinea al propósito de Él. Amén, amén, iglesia. Entonces, no hay manera de que tú puedas convencer a Dios acerca de lo que tú deseas, porque nunca lo vamos a lograr, amén, porque Dios siempre va a prevalecer sobre nuestros planes, amén. Elías estaba acostumbrado a recibir todo, de mañana y de tarde, y a veces usted y yo nos acostumbramos a recibir y no a dar, amén. Queremos que las personas sean atentas con nosotros, pero nosotros no damos respeto y no damos amor a veces, amén. Queremos que la gente nos pida perdón y a veces no tenemos la actitud suficiente y el carácter para reconocer nuestros propios errores, amén. Queremos que Dios nos bendiga y nos abra puertas y a veces no somos generosos con la obra del Señor. Me dice amén. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios, aleluya, santo. Y a veces nos acostumbramos. ¿Sabes qué es lo peor? Que los cuerpos representan
la manera sobrenatural de Dios proveernos. Y a veces nos acostumbramos a que Dios nos haga todo, y a veces usted y yo no hacemos absolutamente nada por salir de la situación en que estamos. Amén. Entonces, en ocasiones Dios utiliza lo sobrenatural para ayudarnos, pero en otras ocasiones Dios utiliza tu propia vida y tu propia mecánica y tu propio ánimo y tu propia motivación para saber si aprendiste la asignatura que Él te quiso enseñar durante ese tiempo. Me dice amén, iglesia. Amén. En otras palabras, no esperes que siempre los cuernos aterricen sobre tu vida trayéndote todo lo que tú necesitas para esa temporada, porque va a haber un momento en que Dios va a provocar una circunstancia para que tú te movilices y también vayas a tocar puertas si necesitas un trabajo, amén. Y también vayas a tener una buena actitud si necesitas restaurar tu casa y restaurar tu relación con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, amén. De eso se trata la vida cristiana, hermano. O sea, el contexto de Elías hace parte del contexto que tú vives en este tiempo, amén, iglesia. Entonces, en ocasiones Dios va a utilizar planes sobrenaturales, pero también Dios va a utilizar puertas naturales para bendecir nuestra vida. Y en ese sentido, escúchame bien, tienes que tomar decisiones sabias, amén. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, entiendo que Dios cambia las maneras de responder, y no siempre Dios lo va a hacer igual como lo hizo antes, amén. Porque Jesús sanó a varios ciegos y no a todos los sanó de la misma manera. Jesús levantó 2 muertos en el Nuevo Testamento y no los levantó de la misma manera. En una fue a la casa de Jairo y otra se atravesó cuando iban rumbo al cementerio a la viuda de Naín. Amén. Entonces hay ocasiones en que Dios no lo va a hacer de la misma manera. Cuando yo veo la manera como Dios actuó en las diferentes situaciones que estuvo Elías, esto me enseña que a veces, escúchame bien, Dios lo va a hacer de manera distinta. Y la manera como Dios te proveyó recursos anteriormente no va a ser la manera como Dios nos va a proveer el día de mañana. Amén, iglesia. Porque de alguna forma una fuente sobrenatural llegó a tus manos, pero de otra forma una fuente natural. Y Dios puede utilizar cualquier medio aquí en esta tierra para bendecir nuestras manos. Amén, iglesia. Entonces, no te acostumbres, escúchame bien, a que Dios lo haga de la misma manera. En esa dependencia, escúchame bien, Elías tuvo que acostumbrarse a los cambios. Y pensar que Dios siempre va a hacer lo mismo es como no tener la expectativa de fe de que el Señor tiene cosas mejores para mí. Amén, iglesia. Para caminar debes aprender a escuchar. Dígale a alguien, tienes que aprender a escuchar. Amén. Tienes que aprender a escuchar. Hay gente que no escucha. De las 100 consejerías que uno puede hacer, 99 y media no escuchan. 99 y media se separan y la media se restauran. 99 y media están en el mundo y la media está sirviendo en la iglesia. 99 y media experimentan situaciones de fracaso y la media pues alcanza prosperidad y avanza en este camino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos. Amén. ¿Cómo sabía Elías lo que venía? Si no escuchaba la voz de Dios. Amén. Escúcheme bien, lo leo para usted, versos 8 y versos 9. ¿Tú sabes el texto? Yo sé, yo creo que sí, ¿verdad? Del domingo. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Eso lo tratamos el domingo, ¿ok? Estamos repitiendo un contexto diferente en la noche de hoy. No estamos hablando de la puerta y no estamos hablando de la viuda. Estamos hablando del profeta Elías. Elías escuchó, ¿ok? Elías estuvo atento. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos que Dios nos escuche? Creo que todos queremos que Dios nos escuche, amén.
¿Sabe? Muchos de nosotros a veces decimos, Señor, pero es que tú no escuchas mi oración. Muchos decimos que mi oración parece que no pasa del techo. Y presentamos muchas quejas delante de Dios, pero tú escuchas a Dios. Tú escuchas a Dios. En todas las cosas que tienen que ver con tu vida, tú escuchas a Dios. Antes de decir ese amén, piénsalo bien. Los líos en los cuales está hoy, usted, nosotros, me incluyo, tienen que ver con que no hemos escuchado a Dios. Amén. Es que ni siquiera le hemos preguntado porque sabemos qué concepto tiene Dios acerca de nuestras decisiones, hermano. Ni siquiera nos atrevemos. Se nos viene a la mente en los tiempos de oración el Señor sabe. Amén. Y el Señor no es que entienda, pero el Señor sabe. Y te deja a ver hasta donde tú puedes llegar. Hasta donde, no hasta donde quieres, hasta donde puedes llegar solo. En Samaria, Elías escuchó a Dios. Escúcheme bien. Antes de estos dos episodios, dos escenarios, Elías escuchó a Dios. Amén. Si no lo hubiese escuchado, escúcheme, hubiese pasado hambre en Samaria y no hubiese sido guardado por Dios en Querim. Para llegar a Querim tuvo que haberlo escuchado en Samaria. Para llegar a Sarepta tuvo que haberlo escuchado en Querim. Amén, amén, amén. Yo te hago una pregunta: ¿hasta dónde quieres llegar tú en este camino? ¿Hasta dónde tú quieres llegar en la vida? O te la voy a hacer de esta manera: ¿hasta dónde quieres que Dios te lleve? ¿A dónde quieres que Dios te ponga? ¿A dónde? Porque una cosa es a donde yo quiero llegar, o lo que yo quiero alcanzar, y otra cosa muy diferente, y es demasiado, pero demasiado grande, es hasta donde Dios te quiere poner. Amén, amén. Si hubiera sido por José, por David, estuviese administrando 5 fincas. Pero como fue por Dios, fue rey de Israel. Si hubiese sido por José, que era el mensajero, tal vez tuviera una envidia, un Rappi, un Didi, una empresa esa. Pero fue por voluntad de Dios, porque prevaleció el propósito de Dios, que gobernó en una nación pagana. Amén, amén, iglesia. Me dice amén. Entonces, escúcheme, por escuchar a Dios, ¿hasta dónde llegó Elías? ¿A dónde llegó Elías? Llegó hasta Sarepta. Escúcheme, hay una bendición tremenda en escuchar la voz de Dios. Pero antes de Elías mover un pie de Samaria a Querim, Elías escuchó el consejo de Dios. Amén. Escuchó la dirección de Dios. Escuchó los detalles de esa voz. Amén. Porque no solamente es escuchar, sino es atender lo que Dios está diciendo. Amén. Muchos aquí venimos el miércoles a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Pero no atendemos ni pío lo que se dijo aquí. Te voy a leer una palabra. Se la regalo para que la ponga de fondo de pantalla. Proverbios 16:20. La nueva versión internacional, yo sé. Colócale así, algo así, alerta, información importante que... Proverbios 16:20, la nueva versión internacional dice. Colócale trueno, no le coloques nieve. Truenos, algo así, centella. El que atiende a la palabra, el que atiende, prospera. ¿Ok? Dichoso el que confía en el Señor. ¿Ok? Atender la palabra es confiar. Escucharla no es confiar. Escucharla, todo el mundo escucha palabra, hermano. A mí me predicaron por años y yo no entendía. A mí me predicaron, yo acepté al Señor como 10.599 veces. A donde yo iba, sí, Señor, te acepto en mi corazón. El fin de semana se me olvidaba esa oración. Señor, en el nombre me invitaban a la cruzada, me invitaban acá a servicio, casa de fe, casa de salvación, casa, o sea, todos los nombres habidos y por haber.
y hacía la oración de fe. Escuchaba la palabra, pero no la atendía. Amén. Ahora, ese es un nivel de incredulidad. Ahora, en el nivel del reino, muchos de nosotros escuchamos la palabra, pero no la atendemos, hermano. No la atendemos, seamos sinceros. Amén. El que atiende, no solamente la escucha, sino que la valora. Cuando usted atiende la palabra, usted la valora. ¿Sabe? Era lo que decía en el Antiguo Testamento, escudriñar. Cuando el Señor le dio a Josué la sucesión sobre Moisés, le dice: ¿quieres que te vaya bien, Josué? Pues pon que no se aparte de tu boca el libro de la ley. Meditarás y harás conforme a como esté escrito en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Escúcheme, no solamente es escucharla, sino meditar y ponerla por obra. ¿Ok? Josué capítulo 1, verso 9 utilizó unas palabras diferentes, pero aquí Proverbios está diciendo lo mismo en un contexto más pequeño. Dice: el que atiende la palabra prospera. Yo te hago una pregunta: ¿tú no quieres prosperar? Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos siendo como somos? Amén. Cuando Dios quiere enseñarte a caminar por fe, vas a ser desafiado. Y esta es una palabra desafiante, porque me está cambiando de nivel, me está cambiando mi forma de caminar, me está cambiando mi estilo de vivir la fe cristiana. Yo no puedo entrar a este lugar de una forma y salir de una misma forma. Amén. Yo no puedo tener 15 años caminando en el Señor y teniendo las mismas actitudes de hace 10 años. Amén. Yo no puedo salir con el mismo carácter que con el cual llegué aquí hace 20 años y todavía sigo siendo la misma persona. Amén. Yo todavía no puedo entender cómo después de 15 años tu corazón no es capaz de perdonar y lidiar con raíces de amargura que hace mucho tiempo tienen que estar olvidadas de tu vida, saturadas, selladas, y haber pasado esa página. Amén. Cuando Dios quiere enseñarte a caminar por fe, vas a ser desafiado. Vas a ser desafiado a cambios. ¿Ok? A cambios que no van a ser fáciles. Para Elías, si tomamos el contexto, no fue fácil, porque cuando Dios te desafía a cambio, tú esperas que algo mayor suceda. Amén. Que un milagro sobrenatural aparezca. Y Dios le dijo: levántate y establécete. Ni siquiera pasa para que la viuda te dé una merienda. No, establécete. Lo llevó a lidiar con una situación tal vez pero muy diferente. Porque una cosa es lidiar con cuervos y que Dios abra los cielos y te traiga alimento, y otra cosa es lidiar con la miseria, la escasez y el espíritu de muerte que había en la casa de esa mujer. Amén. Pero ¿sabes qué? En Querím Dios lo revistió de poder. Amén. Porque cuando Dios te pone a ver hechos sobrenaturales en medio de tus procesos, por eso es que te dije al principio, ¿qué estás haciendo mientras Dios hace el resto? ¿Cierto? Porque nos gozamos cuando los cuerpos llegan, pero nos quejamos cuando la viuda aparece. ¿Sabes? Y todavía a estas alturas habemos muchos cristianos que nos seguimos quejando de cada cosa que nos pasa en la vida. Amén, iglesia. Y no es tan malo que a uno le duelan ciertas cosas, pero quejándome todo el tiempo. El profeta no se quejó, pero nosotros leemos la historia y sabemos que el escenario era peor, hermano. Era peor porque en el anterior lugar Dios se ocupaba de todo, pero aquí ¿quién se iba a ocupar? De alimentar al profeta. Pero el profeta tenía el carácter suficiente para saber que Dios iba a multiplicar la harina y que Dios iba a multiplicar el aceite. Amén. ¿Sabe? El resultado de vivir un proceso y haciendo lo que corresponde te da la autoridad para saber que lo que viene mañana, aunque sea difícil,
Dios se va a ocupar de eso, hermano. Amén. ¿Sabes? Ya tú caminas con la autoridad de aquel que vio los cuervos venir sobre su vida. Amén. Tú caminas con la autoridad de aquel que cogió la vara y la extendió y los mares se abrieron. Me dice amén. ¿Sabes? Tú caminas con la autoridad de que si tú miras al cielo, Dios puede abrir los cielos y hacer caer maná. Y te estoy hablando de manera figurada, utilizando milagros del Antiguo Testamento para que sepas que Dios puede actualizar esos milagros en tu vida el día de hoy. Amén. De manera sobrenatural. Amén. Pero si yo me pongo a quejarme de todo lo que me pasa en medio de mi querid espiritual, no voy a aprender absolutamente nada, hermano. Y Dios puede tener una puerta, y Dios puede tener una viuda, y Dios puede tener un trabajo, y Dios puede tener un hombre, y Dios puede tener una chica para ti. Y no vas a saber discernir si viene o no viene de Dios. Amén. Dios siempre va a tener desafíos mayores. Para que tu fe sea aumentada, necesitas estar rodeado de circunstancias cuyo marco sea de imposibilidad. Amén, hermano. No hay manera. Si todo te favorece, tu fe no va a ser aumentada y no va a ser preparada para asumir los desafíos que Dios tiene para ti. El profeta le pidió pan cuando lo que había era harina. Oye, este tipo ya había visto los cuervos. Él ya sabía quién era el Dios que los sostenía. Amén. Cuando tú sales de un proceso, tienes que salir hablando. Amén. Como uno que fue procesado. Amén. No como uno que fracasó. ¿Saben? El tipo sabía que Dios iba a convertir la harina en pan. Amén. El tipo no pidió harina, el tipo pidió pan. Le dice amén, hermano. ¿Sabes? Cuando tú eres procesado por Dios y ves la manera como Dios te respalda en medio de esos valles de sombra y de muerte, ¿sabes? Aunque no haya provisión, tú sabes que el Dios que te provee no te va a dejar en vergüenza. Me dice amén. Tú sabes que el Dios que sana, ¿sabes? No te va a dejar morir de una enfermedad. Oye, aunque haya harina, pide pan. Aunque haya escasez, declárate próspero. Que Dios vea tu actitud. Amén. Aunque tus hijos no estén caminando, declara que serán hombres de Dios, que serán gente de testimonio, que serán luz donde vayan. Amén. De eso se trata la fe. Un hombre de fe no niega las circunstancias, pero hace todo por cambiarlas. El profeta sabía que había una circunstancia difícil en esa casa, pero él hizo todo por cambiarla. La viuda le vendió escasez y él le pidió como si fuese un lugar próspero. Amén. Tú tienes que caminar de manera diferente a la que la circunstancia te está haciendo vivir. Amén. Un hombre de fe pide y hace más de lo que ve o puede hacer. Amén. Un hombre de fe pide y hace más de lo que ve o de lo que puede hacer. Él sabía qué clase de Dios lo estaba respaldando. Y yo creo que tú sabes, porque se te ha predicado en este lugar, qué clase de Dios tú tienes. Amén. No tienes un Dios pequeño, tú tienes un Dios grande. Me dice amén. Tú tienes un Dios que puede superar tus expectativas de vida. El hombre de fe no se conforma con la harina, él hace algo con ella. Me dice amén. ¿Sabe? Un cristiano, te lo voy a decir en costeñol, no tiene por qué estar parado. Los cristianos somos personas de empuje. Tenemos al Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Amén. Yo tengo un Dios que me ha dicho que eres más que vencedor, que soy más que vencedor. Yo tengo un Dios que me ha dicho que tengo la mente y la sabiduría de Cristo. Me dice amén. Yo tengo un Dios que abre puertas, y si para este tiempo Dios me tiene para un emprendimiento, yo sabré qué hacer con la harina. Amén. En este momento no hay pan, escúchame bien, solamente sueños, anhelos y deseos. Eso basta para que Dios haga cosas nuevas en cada uno de nosotros. Así que solamente tengo harina, pastor, haz algo con ella.
salgo con ella. Amén. Pero toda la vida no te vas a quedar con la harina en tus manos. Eso sí te lo aseguro, porque la harina se convirtió en pan. Amén. Me dice amén, iglesia. Y se multiplicó, y el aceite se multiplicó. Amén. El hombre de fe va por el pan. Así que sea lo que usted tenga, así sea harina, no se conforme. De eso se trata la fe. El profeta no se conformó cuando esta mujer le predicó acerca de su situación, cuando le predicó desánimo, cuando le predicó desastre, cuando le predicó muerte. No, él sabía por quién iba respaldado, me dice amén. Así que cuando usted vea un panorama difícil alrededor de su vida, siempre recuerde esta palabra. Dios es el Dios que multiplica la harina y la convierte en pan, y multiplica el aceite, amén, y llena nuestras vasijas. Caminar por fe, lo último que te digo, implica colocar a Dios primero. La clave del éxito, colocar a Dios primero, amén. El profeta le dijo a esta mujer: no tengas miedo, sigue adelante. Claro que da miedo, los desafíos dan miedo. Amén. Una enfermedad da miedo, hermano. Yo no te lo niego. Una escasez económica da miedo, ¿cierto? Un fracaso en una relación de pareja da miedo, quedarse solo. Da miedo. Todo lo que nos pasa nos da temor, ¿ok? Y uno no puede negar eso. Por eso el profeta detectó que en el corazón de ella había miedo y le dijo: no tengas miedo, sigue adelante. Ojo la palabra, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara. Oye, si no había nada más para ella y para el hijo, le estaba dando una palabra de ciencia. Con lo que te sobre. El profeta sabía que Dios se iba a sobrar en ese escenario. Amén. Con lo que te sobre. Él sabía que no había para ella. Pero él dijo: voy a ver si esta mujer es capaz de colocar al Dios al cual yo sirvo de primero. Yo creo que Dios le está hablando a cada uno de los que estamos en esta sala. ¿Tú estás escuchando esta palabra? Hoy se trata de escuchar, no de caminar. Amén. Tú estás colocando a Dios de primero en tu vida. Lo primero que haces es hablar con Dios durante la mañana, o lo primero que haces es ir a entrenar, lo primero que haces es echar un partido en la madrugada, lo primero que haces es sacar la cicla. Pastor, pero se ha vuelto religioso. No, porque te estoy hablando de un tipo que vio la gloria de Dios, y creo que le estoy hablando a un auditorio que quiere cosas grandes de parte de Dios. Amén. Entonces tú tienes que comenzar a colocar a Dios de primero. No, yo oro en la noche a las 12. Padre, en el nombre de Jesús. 15 minutos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estás en los cielos santificado. 1 de la mañana. Gracias, Señor. Amén. Por todo lo que he recibido, por todo lo que me diste y por todo lo que me vas a dar de aquí hasta el sábado. Y horas enseguida, de lunes, martes, miércoles, jueves. Tú colocas en tu servicio a Dios primero antes que otras cosas. Los que me amaban me odian, ¿no? Colocas a Dios de primero. Entonces, porque llegan tarde los domingos los servidores. Todavía no es sediento, pero tengo que decirlo porque estamos hablando de un profeta y es una palabra que el Señor necesita que usted escuche. Colocas a Dios de primero, ¿cierto? Yo te hago una pregunta, ahora voy a ir más profundo. ¿Tú crees que después de haber multiplicado el aceite y la harina, Elías siguió colocando a Dios de primero? Porque cuando Dios nos bendice, a veces Dios no comienza a ser prioridad, pero sigue siendo importante. Antes, Dios es prioridad, porque estamos clamando para que Dios llene nuestras vasijas, para que Dios abra las puertas,
para que Dios te entregue el trabajo, para que Dios te dé la sanidad. Es prioridad hablar con Dios, servirle a Dios, cantarle, predicarle a Dios. Y hay pasión y hay fuego, amén, en nuestra vida. Pero una vez Dios llena nuestras vasijas y multiplica la harina y la convierte en pan, te pregunto, ese mismo Dios que buscabas antes de que Dios te abriera las puertas y multiplicara cosas buenas en tu vida, sigue siendo prioridad. Yo sé que sigue siendo importante, pero sigue siendo prioridad. Yo sé que lo amas, pero sigue siendo prioridad. Yo sé que lloras en algunos cultos, pero sigue siendo prioridad. Amén. Porque yo no lloro, pero Él es prioridad para mí. Yo no me quebranto tal vez y no me vean de rodillas, pero Él es prioridad para mí. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces, primero tiene que ser Dios. Y se lo dejó claro. Y le dio una palabra a esa mujer. Y le dijo, primero cocina para mí. Amén. Tú quieres que te vaya no bien, sino excelente. No que tengas un trabajo y una puerta abierta, sino que Dios prospere tus finanzas en todas las etapas de tu vida. Porque es que a veces nos conformamos con llegar a Querí. Sí, lo hice bien en Samaria, pero me quedo quieto en Querí, ¿cierto? Con el trabajo que no he soñado, pero tengo trabajo, ¿cierto? O sea, con el anhelo de tener una pareja, pero estoy soltero y así estoy bien, mejor solo, ¿cierto? O sea, llego hasta Querí, significa que soy una persona conformista, teniendo un Dios que me puede llevar más lejos. Amén. Amén, iglesia. Entonces, si tú quieres ver al Dios que te estoy predicando, pues tienes que hacer algo en cada etapa de tu vida. Y en cada etapa de tu vida, entre Dios más te bendiga, nunca le quites la prioridad al Señor. Amén. Y te aseguro que vas a pasar de Samaria a Querí y de Querí a Sarepta. Amén. Y te vas a encontrar con las mejores puertas que jamás pensaste que Dios iba a colocar delante de ti. Me dice amén, iglesia. Me dice amén si lo puede recibir. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, y más importante que espada de doble filo. Y creo firmemente en que hoy ella ha sido espada de doble filo para muchos de nuestros, de los corazones que estamos aquí presentes, Señor. Sé que esta palabra era necesaria, Señor. Era específica para todo lo que estamos tratando. De entender, Señor, la seriedad con la cual tú quieres que tratemos. Señor, el camino que has trazado para nuestras vidas, Padre. Señor, gracias porque esa palabra yo sé que va a retumbar en cada persona, en cada corazón y en cada mente. Y que no va a pasar, Señor, a ser una palabra indiferente. Creo que muchas de las personas en este lugar que tienen la necesidad de salir adelante y de ver la gloria de Dios mayormente en cada momento de su vida, la van a poner por obra, Señor. Señor, yo creo que aquí hay personas que no van a ser oidores olvidadizos de la palabra que hoy se enseñó, Señor, porque no es una palabra cualquiera, es una palabra que cambia historia, Señor, porque cuando te colocamos a ti primero, yo estoy convencido de que la historia de muchos de nosotros será transformada y será cambiada para bien. Señor, así que hoy tomamos esta palabra y nos comprometemos, Señor, a trabajar en ella y a cada día esforzarnos, Señor, por someternos a cada una de las indicaciones, Señor, que hoy hemos recibido. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a bendiga a la persona.